Oye, contarme, ¿cómo están los mercados? ¿Cómo lleváis las carteras? ¿Cómo se está yendo este año y en el pasado mes de mayo, sobre todo? Ujú. Arranca tú, Francisco. Pues la verdad que está siendo un año muy interesante para hacer y aprovechar movimientos. Arrancamos el año muy fuerte, después de que en el pasado 2022 tuvimos una muy buena Ujú. rentabilidad, si nos comparamos con el benchmark, fundamentalmente por la pata de energía. Y este año, la verdad que es justamente esa pata de energía la que ha sido más castigada después de todas las correcciones que hubo en los mercados y de los problemas con las entidades bancarias que fueron absorbidas o por otras Ujú. entidades. Hubo un miedo a una recesión, quizá que arrastró al sector energético por un miedo a una recesión. Pero yo creo que la realidad es que el paradigma del sector ha cambiado mucho en cuanto a la energía. El consumo de energía, de petróleo y gas, ya no tiene una dependencia tan grande de Occidente, sino que viene más bien esa dependencia de los países en desarrollo y países emergentes, y al final esos países van a crecer, ¿no? El mundo va a crecer en los próximos años por el empujón y por el tirón del sudeste asiático principalmente, y esto es lo importante. Por lo tanto, se nos ha vuelto a abrir ahí una ventana de oportunidad que hemos aprovechado para ir construyendo posiciones o para ir rebalanceando cartera hacia esas compañías que nos vuelven a Ujú. brindar un potencial extraordinario, ¿no? Oye, ya que empiezas con energía, este fin de semana reunión de la OPEP, el precio del petróleo un poco tensionado, aunque todavía está por Ujú, debajo de los niveles del inicio de la guerra. ujú. La OPEP lo que quiere al final es que siga escalando posiciones, aunque hay posiciones muy, muy enconadas, ¿no? Sí, la verdad que ahora mismo la OPEP vuelve a tener un poco la sartén por el mango con el tema de los precios. Nosotros es algo a lo que tampoco prestamos mucha Ah, no. atención, porque cuando invertimos en compañías de producción petróleo y gas, o cuando invertimos en compañías que están vinculadas al precio de la materia prima en su capacidad de generación de caja, lo que hacemos es encontrar un precio normalizado. Ujú. Nosotros lo que estamos haciendo es normalizar el precio a $60. Mientras no baje de ahí, no habría problema. Y en cualquier caso, como estamos comprando las compañías a 2, 3, 4 veces beneficios, normalizando a $60, nos importa poco. Todo lo que sea por encima de 60 es un premio sobre la tesis, ¿no? Ujú. A vosotros, Víctor, Entrea, ¿cómo se está yendo? Pues muy bien, la verdad que estamos muy contentos con cómo está yendo el año, sobre todo la parte más de compañías tecnológicas y compañías de calidad nos está funcionando muy bien. Ahora hemos aprovechado últimamente para reducir un poco exposición en ese sector y quizás tomar una visión un poco más defensiva. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos ciertos miedos de lo que pueda pasar de aquí a final de año, ¿no? Hay algunas incertidumbres macroeconómicas que no somos capaces de ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Parece que ya todo el mundo se ha olvidado ya que sigue la guerra de Ucrania, también siguen los Ujú. problemas relacionados con ella. La inflación parece que se está moderando y eso el mercado se lo ha tomado como una noticia muy positiva. Pero con respecto a la recesión, nosotros no lo Mm. dejamos de ver todo claro. Si va a haber, si no va a haber, cuánto de fuerte hay, si en el caso de que haya. Entonces, pues bueno, ahora hemos reducido un poco posiciones por ahí. Ujú. ¿Vosotros, Ignacio? Bueno, pues nosotros, vamos a ver, tenemos lo que yo suelo denominar, teniendo en mente a muchos economistas, lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Lo que se ve es el liquidativo, pues +2 el Manager, +5 el Iberia, justo estamos planos en el internacional, que esto es lo que se ve. Y lo que no se ve es lo que ocurre dentro de la cartera, que yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho un trasvase muy importante de las compañías que han ido bien, tanto a finales del año pasado como a principios de este año, hacia aquellas que no han ido tan bien o que están un poco planas, ¿no? Nos hemos dedicado, por así decirlo, a mover euros de lo que está ya más caro y donde vemos un poco menos de potencial hacia aquellas cosas que seguimos viendo un potencial bastante grande, como también es el sector energético que también ha comentado Francisco antes, ¿no? Ujú. Por darte un par de nombres, pues yo qué sé, pues y no hablar siempre de energía, se me ocurre Wetherspoon, que es la segunda cadena de pubs más grande de Inglaterra. Si alguno de los oyentes ha estado en Londres o en Inglaterra, seguro que ha estado en algún Wetherspoon tomando alguna pinta, casi con toda seguridad, y si no los conoce. Y bueno, es una compañía que nosotros entramos pues en torno a 400 peniques, si no recuerdo mal, y ahora está en torno a 700, ¿no? Oye, pues soltamos un poco de aquellas que nos suben y vamos a aquellas que o se quedan planas o han caído. Entonces, con energía, por ejemplo, ¿qué estáis haciendo? Porque vosotros sois muy pro energía, ¿no? Mm, Lo habéis mm. sido siempre. Efectivamente, efectivamente. Es decir, nosotros llevamos unos años invertidos en diferentes dinámicas de materia prima y energía. A día de hoy la que nos queda sobre todo es la parte de oil and gas, de petróleo y gas. Y aquí ciertamente estamos comprando más, ¿no? Es decir, momentos
de incertidumbre con respecto al precio del petróleo, que ha caído, pues yo qué sé, desde 120 que llegó a estar en algún momento el año pasado a los 70 que está ahora. No he mirado esta mañana qué es lo que está haciendo, pero pues más o menos son momentos de entrada. Y aún así, fíjate, resumimos siempre en lo que es la energía y el sector, pero me viene a la mente otra compañía, Borr Drilling, que también tenemos en cartera, que es una compañía que se dedica a producir petróleo en alta mar, y está en lo que va de año, pues no sé cuánto ha subido, me quiere sonar en torno a un 40, o sea que incluso en un sector en el que las cosas parece ser que van mal, también puedes encontrar compañías que, pues generando resultados y publicando resultados por encima de lo esperado, pues te generan rentabilidad para la cartera. O sea, pero lo que entiendo es que habéis salido de las que más rentabilidad han aportado a la cartera y estáis rotando hacia aquellos que se han quedado más rezagados. Eso es, exactamente. Eso es, Susana. Eso es algo como más defensivo, porque pensáis que ya bueno, lo que ha funcionado y ya hasta aquí hemos llegado, no hay más recorrido. Para nosotros, al fin y al cabo, es que es una cuestión de proceso, ¿no? Cuando una compañía llega a su precio objetivo, tenemos que soltarla, sí o sí, porque todo lo que esté por encima del precio objetivo de una compañía, para nosotros, pues ya empieza a ser otra película en la que nosotros no gestionamos tan bien, entonces nos tenemos que salir, ¿no? Es verdad que muchas de las compañías, pues a veces las soltamos y siguen creciendo, una vez ya no estamos en ellas. Bueno, pues como se suele decir en España, el último duro que lo gane otro, pero ahí sí que somos muy, muy disciplinados con un proceso de inversión que te dice que cuando llega algo al precio que tú has calculado, pues tienes que salirte y tienes que irte a otra cosa. Hernán, a vosotros, ¿cómo se está yendo? Bien, la verdad es que afortunadamente la historia de la recesión que tanto se ha hablado el segundo semestre del año pasado y que era el Armagedón que vendría como tarde a primeros de este año, pues afortunadamente no se ha cumplido, ¿no? Y la bueno, estamos esquivando, ¿eh? Bueno, a ver están cuánto pasando tardamos, las ¿no? balas silbando, la verdad, pero estamos aguantando. Yo creo que la clave y en lo que yo creo que la gente no se fijó es en la fortaleza del empleo. El paro está en mínimos históricos, tanto Europa como Estados Unidos, y además es que está batiendo mínimos. Entonces, una sociedad para entrar en recesión, una economía para entrar en recesión, necesita perder empleo. O sea, mientras la gente tenga un empleo, va a consumir. ¿Consumirá menos porque las expectativas son peores? Pues sí, pero seguirá consumiendo. Entonces, en esa medida que no se está cumpliendo esa recesión, y el caso de que ocurra, pues será muy, muy ligera, bueno, pues no redujimos especialmente la posición en renta variable. Y también, afortunadamente, continuamos con un peso muy importante en tecnología y bueno, pues eso nos ha favorecido enormemente. La parte de renta fija, pensábamos sinceramente... ¿Y en tecnología no estáis reduciendo, como por ejemplo TREA sí que está reduciendo? No, la verdad es que de momento no. Al final es un sector que crece a razón del 11-12%, mientras que el resto de sectores crece a razón del 5 o 6, ¿no? Generalizando mucho, ¿no? O sea, siempre habrá excepciones. Entonces, es un sector que admite, con crecimientos del doble dígito durante los últimos 15 años, pues mientras no se demuestre lo contrario, yo creo que hay que aceptar un múltiplo mucho más alto para la tecnología que para el resto de sectores. Entonces, en principio, pues nos sentimos cómodos todavía ahí. ¿Qué tipo de tecnología tienes? Bueno, pues tenemos tecnología muy value. O sea, tampoco nosotros no somos tampoco grandes stock pickers bueno, como estos señores. Eso me lo explicas, porque yo siempre había ligado tecnología a crecimiento. O sea, hay también tecnología value. Bueno, han pasado ya se ríe. Han pasado tantos años que ya dentro de la tecnología, claro, hay empresas mucho más emergentes, con crecimientos mucho más importantes, y otras con cuentas de resultados totalmente consolidadas y que sorprendentemente siguen creciendo. Eso para mí ha sido un poco la sorpresa, ¿no? Pues, pues las compañías que tú conoces, pues Apple, por ejemplo, es una acción clásica en nuestra cartera. Bueno, pues nosotros la compramos como un value stock, más que nada, y resulta que sigue creciendo a doble dígito. Pues bueno, pues fenomenal, Google, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en un momento dado, cuando las valoraciones no ya el año pasado, sino hace 2 años o incluso 3, ya no me acuerdo, las empresas más emergentes dentro de la tecnología alcanzaron valoraciones muy difíciles, muy exigentes, pues entonces decidimos salirnos del índice Nasdaq y pasarnos a compañías
digamos con unas cuentas de resultados y unas franquicias ya muy consolidadas. ¿Vosotros en Azvalor tenéis tecnología? No, la verdad es que no tenemos por el momento nada de tecnología, es algo que hemos estado analizando sobre todo a lo largo del año pasado y a raíz de las caídas de un poco los grandes baluartes de la tecnología del año pasado, en el 2022, pero es verdad que por el momento muchas cosas siguen en lista de la compra y con incógnitas en torno a la valoración, ¿no? O sea que no. ¿Y en Cobas tenéis tecnología? Hemos tenido alguna compañía vinculada a la tecnología. Y al final yo creo que más que sectores es un tema de valores. Lo que nosotros buscamos de manera muy simplificada es entrar en compañías donde tengamos una visibilidad sobre el flujo de caja a 10 años, ¿no? Entonces, si es un sector consolidado donde tengamos una visión a 10 años de que no va a haber una disrupción como tal, si tiene una buena valoración, si tiene una deuda controlada, si tiene un buen equipo gestor, no tenemos ningún inconveniente en entrar. Al final nosotros somos puramente stock picking y si cumple los requisitos que nosotros necesitamos en nuestro proceso y en nuestra filosofía de inversión, no tenemos ningún tipo de problema de entrar en cualquier sector. ¿Y vosotros estáis descargando de tecnología? Bueno, es que íbamos bastante cargados después vale. de las caídas del año pasado en valores de los que son nuestros preferidos, como los que comentaba Hernán, Apple, que llevan nuestras carteras desde 2018, recuerdo yo que ya empezamos a comprar, desde ahí ha multiplicado no sé si por 5 o por 6. Claro, en ese momento lo estábamos comprando a 12 veces beneficios, ahora está cotizando en torno a 20 y tantas veces beneficios. Ya las valoraciones son un poco más exigentes de las que encontrábamos anteriormente o de las que se produjeron el año pasado, algunas caídas, como por ejemplo la de Meta Platforms, Facebook, que nosotros aprovechamos para comprar más. Entonces, ahora íbamos demasiado cargados, no significa que hayamos salido de estos valores. Me voy a publicidad, a la vuelta. Me contáis, ¿en qué os habéis equivocado en este arranque de año y en el mes de mayo? Si hay algo que os traiga de cabeza. Y luego miramos oportunidades de cara a lo que queda de año. Y luego, value, growth, qué estilo de gestión es el que está funcionando. Y lo que sí que estamos viendo, que la dispersión es la reina y eso pone muy en valor a la gestión activa, que hoy la tengo aquí en la mesa muy bien representada. ¿En qué os habéis equivocado, Hernán? Empiezo contigo. Bueno, pues pensábamos que los tipos de interés a largo no iban a reaccionar tan positivamente como lo han hecho en lo que llevamos de año. Y incluso, bueno, seguimos pensando que la curva está descontando un escenario posible, pero muy positivo. O sea, me parece que la curva debería descontar un escenario más central. Yo creo que está descontando el escenario más positivo. Es cierto que con los datos de inflación... O sea, ¿qué es un escenario más positivo? O sea, que los bonos a 10 años, en el caso de Estados Unidos, llegaron a estar 100 puntos más abajo que el 2 años. En el caso de Europa, 60. Esto se ha corregido y Estados Unidos pues está como en 50-60 y Europa 30 y tantos 40. Pero sigue descontándose que la inflación va a bajar con mucha fuerza y que los bancos centrales van a bajar tipos muy pronto. En el caso de Estados Unidos, 2 bajadas de aquí a enero, ¿no? O de verano a enero, ¿no? En el caso de Europa, pues más bien para marzo y junio de 2024, las 2 bajadas. Entonces yo creo que es un escenario posible, pero demasiado optimista. O sea, yo creo que al final los bancos centrales van a ser reacios a precipitarse en la bajada, ya que se equivocaron en la subida, tardaron demasiado en la subida, no creo que quieran equivocarse precipitándose en la bajada, ¿no? Entonces, ahí pensamos que, bueno, pues nos hemos equivocado porque podíamos haber cogido mucho más duración y hemos decidido no cogerla, esperando a que esta curva descuente unos bancos centrales menos proclives a la bajada de tipos. ¿En qué os habéis equivocado vosotros? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos un posicionamiento en el que llevamos 6 años invertidos en las compañías, por lo tanto las conocemos muy bien y tenemos un nivel de convicción muy grande, y ahora estamos en la etapa de que el mercado empieza a reconocer el valor de estas compañías, ¿no? Por lo tanto hemos hecho muy pocos cambios y se antoja complicado que cometamos algún error. Errores cometeremos siempre porque al final esto es así. Más o menos el equipo de inversión en los 30 años que lleva de trayectoria, pues de 550 compañías ha errado en un 10%. Y lo importante es seguir teniendo esa tasa de acierto y error para construir rentabilidades sostenidas por encima del índice de referencia a largo plazo, ¿no? Yo creo que esta es la clave. Más que ir a un
punto a una compañía concreta en la que se haya podido cometer un error concreto. Yo creo que es un tema de tener una visión agregada de cartera y ver cómo va a funcionar a largo plazo, ¿no? ¿Vosotros en Advalor? Pues mira, nosotros... Algo que os traiga de cabeza. Pues iba a comentar algo parecido a lo de Francisco, ¿no? O sea, históricamente hemos errado en torno a un 10% de las compañías en las que hemos invertido. Es verdad que de ese 10% hemos intentado analizar qué denominadores comunes había en el mismo. En torno a 2/3 podríamos hablar de compañías con un poco demasiada deuda, con balances un poco más frágiles de lo que deberían, y luego 1/3 en el que pues cada error era un poco de su padre y de su madre, ¿no? Era un poco más idiosincrático. En relación al año 2023, la verdad es que no hemos tenido que sacar ninguna compañía diciendo, oye, aquí nos hemos equivocado en la valoración y claramente hay que salir perdiendo, claramente hay que salir plano. Estamos en un momento más de recogida, efectivamente, ¿no? Es decir, tras el año 2022 empezar a rotar la cartera y terminar de recoger el valor que tenemos ya muy embalsamado en minería de oro, que íbamos pues prácticamente desde inicio invertidos, y también en la parte energética, especialmente de energía, aunque aquí hemos rotado también mucho de productores de petróleo y gas a sobre todo compañías de ingeniería, ¿no? Y ya te digo, por el momento, Susana, no tenemos detectado ninguno de estos errores. Quiero dejar al oyente con esta lección, oye, los 2/3 demasiada deuda y 1/3 pues cada uno de su padre y de su madre. Víctor. Bueno, nosotros por la parte de renta variable estamos muy contentos con cómo está yendo el año. Los errores quizá los cometimos más el año pasado y este año esas compañías lo han estado haciendo muy bien. Y por la parte de renta fija sí que iría un poco más en la línea de Hernán. Nosotros no hemos tenido mucha duración y quizá podíamos haber tenido más, habría sido mejor para nosotros. Pero no terminamos de verlo claro. Sí que tenemos papeles de mucha calidad en un tramo de 3-5 años. Y ahí estamos muy cómodos. Yo creo que vamos a seguir ahí también. ¿Está funcionando más el value o el growth, no? Porque me da la sensación de que en este arranque de año más el growth, aunque vosotros sois más value, ¿no? Hombre, sí, es que este año lo que está funcionando, por ejemplo, en Estados Unidos es llamativo. El otro día miré el Standard & Poor's Equal Weight, o sea, con la misma peso de todas las compañías, había crecido un 0% en el año, y el Standard & Poor's con capitalización, el normal, el que conocemos, y el del que hablamos siempre, había crecido un 8%. O sea, 8 puntos de diferencia. Eso es como un máximo histórico o cercano a máximo histórico. ¿Qué pasa? Que al final ha crecido el growth, sí, porque si consideramos la tecnología growth, ha crecido el growth, porque es que al final el Nasdaq, o sea, el Standard & Poor's Equal Weight está al 0 y el Nasdaq está en más 20%. Entonces, o sea, que está clarísimo que en lo que va de año el growth ha sido el ganador. Ahora, yo no daría por perdido al value. O sea, yo creo que lo que queda, digamos, de resto de año, los índices, tengo cierto optimismo que puedan seguir repuntando gracias a que hay un montón de compañías que no han hecho nada en el año, están a 0 o en negativo. Entonces yo creo que puede haber lo que sea un catching up ahí de ese sector value o incluso otros growth que no es la tecnología, que puedan escalar algunas posiciones, y eso es lo que puede dar soporte a los índices, porque yo creo que ya por el lado de la tecnología es verdad que está bastante agotado el filón. Lo que pasa que, bueno, yo en tecnología, hasta que llegue el Nasdaq a 16.000, no me fiaría. Claro, pero ¿el value no ha funcionado? O sea, ¿esto va por ciclos o sí que ha funcionado algo de value? ¿Cómo? O sea, yo creo que el momento del value va a llegar ahora, ¿no? Veníamos de una época en la que el dinero estaba gratis, el tipo de interés estaba gratis y todo se justificaba, cualquier proyecto de inversión era válido y era bueno. Ahora yo creo que volvemos a un punto en el cual la gestión activa y el value en concreto va a ser una mejor manera de defenderse ante la incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos tipos de interés muy altos, tenemos inflación alta, bueno, que por eso los tipos están tan altos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acertar, el value es la gestión del presente, ¿no? Estoy comprando compañías que tienen un descuento respecto a hoy, independientemente de lo que pasa a futuro, ¿no? Son compañías, si son sólidas, si tienen buena generación de caja, si tienen una deuda controlada, van a poder defenderse ante cualquier eventualidad de mercado. Por lo tanto,
y el contexto que tenemos ahora, que hay mucha más incertidumbre que nunca, los próximos años deberían ser buenos para la gestión en valor. Vosotros también sois value. Yo coincido con Francisco, ¿no? En diciembre del año pasado, Howard Marks publicó uno de sus memos. Para quien no le conozca, trabaja en Oaktree y tiene unos 50 años de experiencia, la verdad, una de las mentes, yo creo, más brillantes del sector. Él comentaba en ese memo, se llamaba Sea Change, cambio de marea. Él decía que había vivido 2 cambios de marea en sus 50 años de experiencia. Uno fue al final de los años 50, cuando las famosas Nifty 50, las Coca-Cola, Procter & Gamble, etcétera, ya no valía comprarlas a cualquier precio y había que hacer un poco más los deberes. Comentaba posteriormente que el final de la década de inflación, con Volcker a la cabeza de la Fed, entre el 80 y el 83, cuando Volcker estuvo, pues creo que 2 años consecutivos con tipos por encima de inflación, consiguió restablecer la confianza en el dólar. Esa comentaba Howard Marks que era su segundo cambio de marea claro en su trayectoria profesional, y él comenta que ya estamos en el tercero, es decir, pasar de un mundo en el que el dinero es gratis porque el coste de la inflación no existe y el coste del capital tampoco existe. Él comentaba que va a haber claros vientos de cara frente a aquellas estratégicas que los últimos 13 años lo han hecho extraordinariamente bien, y que las estrategias que en cambio funcionan mejor en momentos en el que el dinero ya no es gratis, como claramente es el value, pues efectivamente tendrían que empezar a hacerlo bastante mejor, ¿no? Esta era un poco la conclusión de Howard Marks, y nosotros la verdad es que creemos que en esta línea va el mercado, y tampoco creemos que sea casualidad. En fin, los resultados nuestros o del value en general en el año 21 o el 22 mejores un poco que el resto de estrategias de mercado. ¿Y vosotros? Bueno, yo en particular soy un poco agnóstico en cuanto a esta diferenciación, ¿no? Entre value, growth. Yo prefiero compañías que crecen en general, me parece. Pero eso no quiere decir Hombre, yo creo que growth. todos queremos empresas que crecen a un y precio empresas razonable, claro, ¿no? Es claro. un poco una mezcla, ¿no? de los dos estilos, que quieres coger lo mejor de los dos mundos. Es un poco lo que intentamos nosotros. Otra cosa es las compañías que son, por ejemplo, extremas en los dos, ¿no? Claro. O sea, tienes este tipo de compañías tecnológicas que no son las Apple, las Facebook, las Google, sino estas que son incipientes o emergentes, como decía antes Hernán, que han llegado a valoraciones muy altas, porque todo se basa en lo que van a hacer en el futuro, ¿no? Todavía son proyectos, acaban de empezar. Y ahí es donde hemos visto también ese cambio tan grande que vimos el año pasado. Y luego tienes las value, que son ratios de valoración muy bajos, como decía antes Alvin, per 2, per 3, per 4, vale, pero ¿cuánta calidad tiene esa compañía, no? O sea, son un poco los dos extremos. Sí, bueno, nosotros al final, y recogiendo lo que decías, Víctor, cuando compramos compañías a 2-3 veces beneficios, que son las que están sobre todo vinculadas a producción de petróleo y gas, ahí pierdes un poco eso que comentaba de esa visibilidad sobre el flujo de caja, porque con el precio de la materia prima, como nadie es capaz de predecirlo, pues pierdes ese control sobre la tesis. Pero al estar normalizando a un precio de $60 el petróleo, que es un precio que pensamos que es difícilmente baje por debajo de eso, comprando a 2-3 veces beneficios, quiere decir que estas compañías en 2 años van a producir lo que yo he pagado por ellas, van a generar lo que yo he pagado por ellas. Entonces, aunque el mercado no les preste atención, vía dividendos, vía recompra de acciones, vamos a recoger un beneficio enorme. Que luego el mercado encima quiere empezar a valorarlas a un precio más acorde a la valoración histórica, pues fenomenal, nos habremos llevado un premio en vía dividendos y otro premio en vía revalorización. Entonces, es muy importante la calidad y de hecho es fundamental, sobre todo si tienes... Sí, la calidad de una compañía, compañías que crezcan, porque si tú tienes una inversión de largo plazo y no compras compañías que te puedan acompañar en ese viaje de largo plazo, estarías cometiendo un error de enfoque y de proceso, ¿no? Al final, tú no sabes, el mercado es eficiente a largo plazo, pero no sabes si va a tardar 1, 3, 5, 7 años. Si en ese interín de tiempo tus compañías generan cada vez más beneficios, el diferencial entre precio y valor aumenta. Por lo tanto, es la única manera de hacer una gestión value de largo plazo sostenible. Oportunidad, empiezo contigo, con Azvalor. Pues bueno, voy a comentar las dos de antes. Wetherspoon, segunda cadena de pagos más grande de Inglaterra. Borr Drilling, una compañía que se dedica a la producción de petróleo en alta mar. Y por dar una tercera, aunque no sé qué hará de aquí a final de año, pero sí para los 2-3 siguientes años, yo creo que es una clara. Barrick Gold, una de las mineras más grandes, más baluarte del sector del oro, con un precio del oro que pues vemos que está rozando claramente máximos históricos y un momento macro que posiblemente acompañe mucho.
Y por otro lado, pues el precio de una minera como Barrick, descontando, en fin, un precio del oro bastante menor, y una empresa que en los últimos años con Mark Bristow a la cabeza ha limpiado mucho balance, genera mucho más caja, en fin, es mucho mejor empresa. Hernán. Pues yo apostaría por el sector bancario europeo. Por fin, después de 10 años de tipos negativos, o sea, con márgenes prácticamente cero, han conseguido bueno, no lo han conseguido ellos, vía la subida de los bancos centrales, pero han conseguido que el negocio sea rentable después de 10 años. A eso le unimos unos niveles de valoración bastante bajos, o sea, los bancos se cotizan de media en Europa a 0,7 valor en libros, y yo creo que tienen recorrido hasta una vez valor en libros sin mayor problema. ¿En Cobas? Pues voy a decir dos compañías, una que representa la parte de energía, Golar, que es un negocio de infraestructura que si no pasase nada ya tiene un potencial muy interesante a día de hoy, pero que además tienen un activo único y que si tienen capacidad para ganar 2 contratos con ese tipo de activo, y podría con ello, en cuando los vaya anunciando, pues colocarse en unas valoraciones muy atractivas. Y por otro lado tenemos Danieli, que es una compañía que hace produce arcos eléctricos para producción de acero. Una compañía que además consigue contaminar menos en la producción de acero, lo que le lleva a firmar contratos interesantes en determinados mercados, como Asia, y que tiene 1.200 millones en caja cuando capitaliza 1.600. O sea que prácticamente no hay riesgo de downside, como tampoco lo tiene Golar, pero tiene todo el potencial de revalorización porque es un negocio de calidad, son líderes en los mercados, en los sectores en los que operan, por lo tanto son inversiones redondas, ¿no? No hay riesgo de caída y todo el riesgo de subida y todo el potencial de subida. Entre Asset Management. Pues mira, Susana, te voy a hablar de una compañía española que todo el mundo yo creo que la conoce, que se llama Celnex, y nosotros siempre la hemos mirado de reojo, hemos estado un poco fuera y últimamente hemos construido una posición bastante fuerte porque pensamos que la valoración ha caído mucho y el negocio sigue siendo de mucha calidad, de infraestructura de telecomunicaciones, con activos únicos, y que ha sido muy castigada por la subida de tipos de interés sobre todo, pero que luego si rascas un poco más y miras a ver cómo son los contratos y cómo está posicionada la compañía, pensamos que no le va a afectar tanto como el mercado espera. Víctor Morales, de Trea Asset Management, Hernán Cortés, de Olea Gestión, Francisco Burgos, de Cobas Asset Management, Ignacio Lavi, de Advalor. Gracias, feliz semana y ya por el lunes. ¡Feliz día! Adiós. Gracias, Susana. Gracias, Susana.